Esquema de preguntas y respuestas sobre la Biblia y Introducción a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo que contienen la revelación de Dios y enseñanzas morales y espirituales. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros en la versión protestante y 73 libros en la versión católica. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿En qué idiomas originales fue escrita la Biblia? El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. 2. El Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es la primera parte de la Biblia que relata la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel y la preparación para la venida del Mesías. ¿Cuáles son las principales secciones del Antiguo Testamento? Se divide en libros de la ley, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y de sabiduría, libros proféticos. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién es considerado el autor del Pentateuco? Tradicionalmente se atribuye a Moisés. ¿Qué importancia tiene el libro de Génesis? Génesis narra la creación del mundo, el origen del hombre, el pecado original y los comienzos de la humanidad y del pueblo de Israel. 3. El Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es la segunda parte de la Biblia, que narra la vida y enseñanzas de Jesús, así como el nacimiento y expansión de la Iglesia cristiana. ¿Cuáles son las principales secciones del Nuevo Testamento? Se divide en Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas o epístolas, Apocalipsis. ¿Qué son los Evangelios? Los Evangelios son los relatos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué enseña el Sermón del Monte? Es un conjunto de enseñanzas de Jesús sobre la ética cristiana, que incluye las bienaventuranzas y la importancia del amor y la misericordia. ¿Cuál es el mensaje central del Apocalipsis? El Apocalipsis revela el triunfo final de Dios sobre el mal y la promesa de una nueva creación en el fin de los tiempos. 4. Temas clave y personajes importantes. ¿Quiénes son algunos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento? Abraham, Moisés, David, Salomón, Isaías, entre otros. ¿Cuál es la importancia de Abraham? Abraham es considerado el padre de la fe y el fundador del pueblo de Israel. ¿Quién es Moisés y por qué es importante? Moisés es el líder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y recibió los 10 mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús son sus seguidores más cercanos, incluyendo a Pedro, Juan, Santiago, Andrés, entre otros. ¿Qué es el reino de Dios según Jesús? El reino de Dios es el reinado espiritual de Dios sobre los corazones y vidas de las personas, y será plenamente establecido al final de los tiempos. Doctrinas y principios bíblicos. ¿Qué es la salvación según la Biblia? La salvación es el acto de ser redimido del pecado y reconciliado con Dios, a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué son los 10 mandamientos?